Bendiciones y bienvenidas nuevamente a su espacio digital Conectadas, reflexiones que transforman la vida de la mujer. En esta oportunidad me gustaría continuar reflexionando sobre uno de los temas más preciosos de las Escrituras. Como saben, llevamos varias semanas hablando del fruto del Espíritu Santo, descrito en Gálatas 5, 22 y 23. Ya vimos varias cualidades y en esta tarde hablaremos sobre la bondad. Una de las definiciones de la bondad, según el diccionario, es la cualidad de bueno. El término bondadoso es un adjetivo que se utiliza para indicar a una persona llena de bondad, de genio apacible. La persona bondadosa se caracteriza por ser una persona que realiza el bien y promueve todo lo bueno para las personas que se encuentran a su alrededor. Y bondad en el griego se combina con la calidad de ser bueno y la cualidad de hacer lo bueno. Describe la ausencia de defecto o falla y afirma la presencia completa de una naturaleza sana, lo cual esto solo se le atribuye a Dios. La bondad es uno de los muchos atributos de Dios. Y veamos que en Salmos 31:19 dice: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Y Salmo 51, 145, 7 dice: proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. La bondad va mucho más allá de las normas y la ética. Es amor en acción, es actuar de manera que nuestras acciones sean de bendición a otros sin esperar ninguna clase de reconocimiento. Nuestro buen Dios quiere que ese sea el estilo de vida de cada creyente en Cristo, y aquellos que poseen bondad como fruto del Espíritu sean generosos en todo. Ahora, una pregunta: ¿por qué necesitamos al Espíritu Santo para ser verdaderamente buenos? ¿Acaso no nacemos siendo buenos? La Escritura es bien clara al decir que ninguno de nosotros somos buenos. Nadie nace siendo bueno, sino bien nacemos con una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída, con tendencias innatas para hacer el mal. Y miren, Salmos 51:5 dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Aún sin relaciones y sin ninguna experiencia mala en la niñez, las personas se inclinan naturalmente al pecado, a la rebeldía, la desobediencia, el egoísmo y la avaricia. El reconocido Dr. Dobson, fundador del programa Enfoque a la Familia, afirma que a los niños no hay que enseñarles ese tipo de comportamientos, ya que esas son expresiones naturales de su humanidad. Recordemos que los gatos paren gatos, los perros paren perros y los hombres paren pecadores. Y Pablo, en su epístola a los Romanos, en el capítulo 3, de los versos 10 al 12, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la realidad de todos los seres humanos. Recordemos también que necesitamos la ayuda de Dios debido a nuestra naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo describe con precisión la lucha que existe en cada ser humano, la guerra con la carne o la vieja naturaleza. Pablo lo confirma desesperadamente y lo vemos en Romanos 7:18, donde dice: y yo sé que en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? Ahora veamos: por la causa de nuestro pecado y nuestra carne, necesitamos la gracia y el poder del Espíritu Santo. Pero ¿cómo podemos acceder a la gracia y al poder del Espíritu Santo? Y la respuesta es
a través del nuevo nacimiento. Y podrían preguntarse, ¿y qué es eso de nacer de nuevo? Y veamos, el pasaje clásico de la Biblia que responde a esta pregunta lo vemos en Juan 3 del 1 al 21. El Señor Jesucristo está hablando con Nicodemos, un fariseo prominente y miembro del Sanedrín, que es el consejo de gobernantes de los judíos. Ese hombre había venido a Jesús de noche para hacerle algunas preguntas. Mientras Jesús hablaba con Nicodemo, él le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús contestó, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. La frase nacido de nuevo literalmente significa nacido de arriba. Nicodemo tenía una necesidad verdadera. Él necesitaba un cambio de corazón, una transformación espiritual. El nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, es un acto sobrenatural que viene de Dios, por el cual la vida eterna es implantada en la persona que cree en Jesucristo. Es en ese preciso momento cuando la persona cree en Jesucristo, algo sobrenatural ocurre en lo interior de la persona y es que el Espíritu de Dios llega a morar dentro de esa persona, como nos lo dice Efesios 1:13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Una vez implantada la nueva naturaleza, el creyente ya no está solo en sus luchas y las buenas acciones que decida realizar a partir de su nuevo nacimiento las va a hacer por medio del poder del Espíritu Santo. Y lo vemos en Filipenses 2:13, donde dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y mucho más claro en la nueva versión internacional, donde dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. La bondad es un don de Dios, pero aunque seamos hijos de Dios, seguimos siendo imperfectos. Sin embargo, con nuestra nueva naturaleza y con la llenura del Espíritu Santo, y cuando decidimos caminar en fe, cuando somos controladas por el Espíritu, nuestras acciones van a ser agradables delante de Dios. Haremos acciones que van a ir de acuerdo a la naturaleza de Dios, acciones dignas de un creyente, dignas de un hijo, de una hija de Dios. Ahora, a través de las Escrituras, que es el manual de Dios, ahí podemos aprender cómo podemos vivir una vida de bondad a la manera de Dios. Pero es muy importante no solo tener el conocimiento intelectual, es esencial, es imprescindible practicarla, porque de lo contrario nos engañamos a nosotros mismos, nos dice Santiago 1:22, donde dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahora, aunque la bondad es un atributo que solo le pertenece a Dios porque está basada en los estándares altos de Dios, ya que es la medida de lo que Dios es y lo que Dios hace. Y esa es la verdadera bondad, excelencia moral, completa integridad, perfecta honradez y perfecta justicia. Pero si anhelamos ser bondadosos en cualquier sentido que se relacione con eso, solo hay una manera que podemos hacerlo, siendo recipientes de vida y de la naturaleza de Dios. Ser bueno en ese sentido significa vivir una vida de testimonio de la existencia de Dios en nosotras,
Cuando somos creyentes comprometidos, nuestro testimonio muchas veces obra sin palabras al vivenciar una conducta de obediencia y de respeto hacia Dios. Muchas personas llegarán a creer en el Señor por nuestra manera de cómo nos conducimos en esta vida, pues cuando decidimos caminar en sintonía con el Espíritu Santo, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Él, entonces nuestra vida producirá en otros un impacto que puede llegar a tener consecuencias eternas para la vida de esas personas. Bondad es algo que decidimos hacer porque somos hijas e hijos de Dios. En un mundo lleno de dolor, de aflicción y odio, Jesús nos pide que seamos bondadosos y mostremos su amor. Aunque esto en algunas ocasiones sea difícil, ¿no es cierto?, hacerlo. Sin embargo, es necesario poner en práctica otra de las virtudes, que es la paciencia, demostrando así que el Evangelio sí marca verdaderamente la diferencia en la vida de las personas. Ahora unas preguntitas para que reflexionemos. Ahora, preguntémonos, ¿qué influencia tiene en nuestra vida la bondad de Dios? ¿Nos consideramos personas bondadosas? La bondad que expresamos a nuestra familia es el reflejo de Dios en nosotras o simplemente es una máscara. Escudriñemos más la Biblia, pasemos más tiempo con Dios en oración y que sea el Espíritu Santo quien haga los cambios necesarios en nuestra vida para ser la clase de personas bondadosas que Dios quiere que seamos. Ahora, hermanas, un momento para orar. Dios Padre bondadoso, te damos gracias en este tiempo cuando aún podemos meditar en tu palabra. Cuán profunda es, Señor. Gracias por mostrarnos nuestras imperfecciones e incapacidades y reconocer que sin ti nada podemos hacer. Aunque podemos hacer mucho en la carne, pero nada de eso trae gloria a ti. Como creyentes en tu Hijo Jesucristo, como nacidos de nuevo, como recipientes de tu Espíritu Santo, somos llamadas a que todo lo que hagamos traiga honra y gloria a ti. De lo contrario, todo es vano. Gracias por enseñarnos que no podemos ser buenos en nuestras propias fuerzas y que nunca lo vamos a lograr, a menos que decidamos caminar en el poder que solo tú nos das, ayúdanos a ser vasos que te honren y que todo sea para tu gloria. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, oramos. Amén.